Agradecer la presencia de los funcionarios acá. Obviamente lamentar que no tengamos, al igual que en diputados, también la presencia del ministro. A mí me gustaría, son muy breves mis preguntas, soy mucho menos técnica que los economistas, pero me gustaría como poner blanco sobre negro para que no quede al pasar algunas definiciones que hizo usted en su presentación que me parece que son importantes destacarlas, ¿no? y que nos queden, y en función de eso es que también después van a venir las preguntas. La necesidad de llegar en algún momento al déficit cero, que en definitiva los controles de precio a la larga no sirven, que los impuestos necesarios serán legislados por el Congreso, que debemos lograr una macroeconomía como la de hace 20 años, que este es el desafío, que las brechas cambiarias son muy peligrosas. Nos recordó que hace muy poco estuvimos en riesgo de una hiperinflación. Es más, nos amplió que seguíamos de alguna manera coqueteando, fue exactamente la palabra, al borde de una hiperinflación. Que necesitamos ir a un mercado de cambios unificados, que este es el desafío y que en definitiva esta es una hoja de ruta que presenta medidas imparciales, pero que tiende a ir en ese rumbo. Me parece como súper relevante como para hacer un blanco sobre negro en su presentación. En función de esto, quisiera saber, porque digo, quizás yo no hizo mención al esfuerzo en términos de la baja del déficit fiscal, y quisiera corroborar con usted lo que tenemos acá como un resumen enviado a cada uno de los senadores, donde, por ejemplo, los gastos totales de la administración, del presupuesto de la Administración Pública Nacional, que es donde uno supondría que deberíamos de hacer el mayor esfuerzo para reducir el déficit fiscal y tender a este déficit cero y no tanto sobre la población, tiene un aumento del gasto de la Administración Pública Nacional del 71,21%, es decir, por encima del 60% de la inflación planificada, donde el gasto corriente, porque si fuese el gasto de capital podría uno entenderlo, representa el 91,1% de ese aumento, donde a su vez nos informa, y le pido que si está mal informado nos lo corrija, donde las remuneraciones de la Administración Pública Nacional van a aumentar un 76,7%, donde le pido, insisto, porque puede ser que no tenga la información, dado que fue larga la jornada, donde en las transferencias, a diferencia de esto, en las transferencias corrientes al sector privado, y los que trabajamos en política social sabemos que unidades familiares no son sector privado, sino que son personas, familias, la variación es solamente el 42%, y donde las universidades nacionales la variación es del 54,6%. Vuelvo a repreguntar la pregunta que hizo el senador Zimmerman, sobre todo en este contexto donde tenemos esta disparidad, sobre todo en la remuneración y en el gasto de la Administración Pública Nacional, la falta de respuesta respecto a por qué hay un aumento del casi 400% en lo que es el componente obra social a los monotributistas, que no son empleados públicos y son los que en definitiva también están haciendo el esfuerzo para ir a un déficit tendiente al cero. Y preguntarle como hoja de ruta también para este Senado, en lo que queda del año y lo que viene del año siguiente, es en este Senado tenemos una gran cantidad de proyectos presentados por la bancada oficialista que suponen la creación de nuevos beneficios, nuevos planes, nuevos programas, como quiera llamarlo, que afectarían esta hoja de ruta que usted y el ministro Massa están intentando consolidar para no seguir bordeando y coqueteando con la hiperinflación. Por ejemplo, hay un proyecto que supone la creación de un nuevo subsidio que de aprobarse le significaría el 0,44% del PBI. Entonces, en esta hoja de ruta que usted está realizando y informándonos acá,
en lo que es la macroeconomía, cuál sería la necesidad de este Senado respecto a acompañar o no este esfuerzo que usted nos está informando van a hacer durante el año que viene y cómo afectarían toda esa cantidad de proyectos que hay en... Dije que eran proyectos. Incluso preferiría no hacer mención explícita para no tener inconvenientes. Entonces quisiera saber si, por ejemplo, de aprobarse proyectos de estas características que a ustedes les significaría el 0,44% del PBI, cómo afectaría en su esforzada hoja de ruta que, aún con medidas imparciales, intenta ser una hoja de ruta. Muchas gracias.